repaso de la clase pasada, hemos llegado a un punto muy importante y es el de poder entender cómo Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido este momento tan especial en nuestras vidas y de este estudio que llevamos ya un tiempo haciéndolo, haber podido vislumbrar como ese bello paisaje que se ve allá en el fondo, poder tener esa oportunidad de tener luz en nuestra mente, en nuestro corazón y por supuesto ahora en nuestro espíritu, de saber que nos podemos separar, podemos hacer la separación entre el espíritu y el alma, y lo más importante y poder descansar nosotros es que esta separación se hace por fe. No hay que hacer absolutamente ningún curso, ninguno tiene que ser proficiente en ninguna cosa bíblica más allá del amor de Dios, sino hay que, como lo veíamos, hay que ponerles voluntad y Dios hará su tarea y nosotros con esa voluntad y con el deseo, con la actitud, Dios permitirá que seamos separados y que podamos disfrutar de esa dulce comunión con nuestro Padre, un poco más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces, este es el repaso de la clase pasada. Vimos que es por fe que nosotros hacemos esta separación, que la fe no mira las circunstancias, no mira los sentimientos, es inamovible, independiente de todas las situaciones que haya en nuestra vida. Todo se nos ha dado por fe, desde entrar a una vida espiritual, el hecho de mantenernos cada día, de creer por los milagros y las sanidades que necesitamos, inclusive ahora, por poder pedirle al Padre que nos ayude a separarnos y que nuestro espíritu quede libre del gobierno del alma, eso es también por fe. Veíamos que, como siempre, lo único que Dios espera de nosotros es la obediencia, no si lo entendimos, si estamos de acuerdo, si de pronto queremos poner nuestra habilidad o nuestros pensamientos o nuestra gran experiencia, sencillamente las cosas están escritas y Dios la respalda. Entonces hay que morir y ese morir es a uno mismo, a su voluntad y tomar la voluntad de Dios y entender que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando yo no la entienda, es así. ¿Sí? Y mi vida espiritual será mucho más sencilla. Dios nunca nos va a defraudar, Dios nunca nos va a dejar y Él siempre va a darnos lo mejor. Esta carne es la que no nos permite entender esa situación tan hermosa, que es Dios quien va a poner todas esas cosas en nuestra mano. Veíamos que la vida de aquí en adelante es la misma vida, nuestra vida es vivirla a través de la vida de Cristo, que Cristo pueda vivir a través nuestro, que si nos hace falta algo, sabiduría, poder, Dios lo tiene. Dios tiene las fuerzas, Dios tiene el deseo y nosotros ponemos nuestra parte que es nuestra voluntad. Bien, entonces veíamos algo muy importante para que finalmente nosotros podamos saber qué es Dios. Dios es el que va a hacer esa división. Vimos cómo hay un tipo o está el tipo estipulado en la palabra de cómo fue la separación entre el espíritu y el alma. Nosotros sabemos que somos el tabernáculo, ¿sí? Estamos conformados por esas mismas tres partes y Dios, cuando el Señor Jesucristo cumplió la tarea, Él fue el encargado de rasgar el velo que no permitía ver el lugar santísimo. Él lo hizo por su voluntad. Y ese es el tipo que hará en nosotros también. Nosotros, colocando nuestra voluntad, Dios va también a romper ese velo que no nos permite ver el lugar santísimo, es decir, donde está nuestro espíritu. Entonces, de la misma manera, veíamos la clase pasada que esto lo hizo Dios. Y no va a ser por nuestra labor ni por nuestra fuerza, sino es porque Él así lo decidió y Él hace la mayor parte. Algo muy importante, y es que al separar el espíritu del alma, no significa que el alma vaya en una dirección y el espíritu en otra. Significa que el alma se va a alinear al gobierno del espíritu.
va a trabajar en pro del espíritu, es decir, que esa vida que aparentemente uno pierde de alma, porque va y deja en la cruz, es una vida que uno gana para vida eterna. Es algo precioso que estamos aprendiendo. Bien, la obra de la cruz hace que el alma no sea independiente, sino que esté perfectamente unida al espíritu. Veíamos algo muy importante y es acerca de la voluntad, que entre otras, entre varias definiciones y varias palabras, hay dos palabras muy importantes y que encajan en este estudio, y es la palabra telo, cuando uno desea o quiere algo, anhela, y la palabra boulomai, que es de la misma manera querer, pero esta palabra va más a la profundidad, es tomar una determinación y proponerse algo. Entonces, de acuerdo a esto y al uso que vimos ahí en Marcos 15:7, veíamos que cada uno debe decidir, yo quiero dividirme, pero solo lo anhelo o realmente estoy decidido. Y le pido a Dios y hago mi parte para que así sea. Entonces coloco mi voluntad boulomai y Dios va a hacer el resto. Bien, veíamos que una vez que ya entendimos que nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya, entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es que la misma palabra enseña cómo debemos dividir, cómo debemos nosotros mirar en la palabra y hacer esa división. Y está en el versículo de Hebreos 4:12, que finalmente vimos cómo este versículo encaja perfecto en lo que estamos viendo, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, este versículo es hablando del sumo sacerdote y su oficio que hacía en el Antiguo Testamento, colocando la ofrenda sobre el altar, y lo que hacía luego con esta ofrenda, él la inmolaba con un cuchillo muy afilado hasta el punto que las entrañas, por supuesto que no se veían, ahora eran expuestas, y todo lo que no se veía antes ahora quedaba a la luz. Ese es el tipo de lo que ahora hace nuestro sumo sacerdote Jesucristo en nosotros. Nosotros nos ofrecemos, ¿sí? Somos ofrenda agradable y perfecta a Dios, y el sumo sacerdote, que es Jesucristo, nuestro Señor, Él hace la división en nosotros, ¿sí? Permitiendo que ese espíritu que antes no podía ver la luz, porque el alma lo tenía absolutamente absorbido, ahora se puede ver, ¿sí? Entonces, es muy bello ver cómo es a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que yo puedo entender cómo se hace la división entre el alma y el espíritu. Pero esto es algo que cada uno de nosotros debe ir a la palabra, llenarnos de esa palabra para que el espíritu se pueda dividir. Y lo que va a ser el resultado es que ya uno va a entender que el alma tiene un lugar y que el espíritu tiene otro lugar, y que hay cosas que son del alma y hay cosas que son del espíritu, que eso es lo que más adelante nos va a permitir caminar espiritualmente, que ya no estoy andando sobre arenas movedizas, sino que yo ya entiendo y perfectamente discierno qué es cada cosa. Bien, aquí vimos lo mismo acerca de cómo Hebreos 4:12 muestra, hace la analogía entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio del creyente hoy en día. Cada uno de nosotros debe ir y colocarse sobre ese altar e inmolarse, es decir, negarse a su propia voluntad, negarse a sus sentimientos, negarnos a nuestras cosas en nuestras fuerzas. Ahora hemos entendido que yo voy a la cruz, es decir, a ese altar
que es exactamente lo mismo. El altar en el Antiguo Testamento, la cruz en el Nuevo, es el lugar donde se colocaba la ofrenda para el sacrificio. Y es ahí donde yo dejo mi vida de alma y le entrego a Dios todo lo que soy. ¿Y Él qué me regresa a cambio? Toda su voluntad y todo su deseo para mí, que no es otra cosa que me vaya bien en todas las cosas, que prospere, que esté con salud, que tenga una vida, que tenga esa esperanza ciertísima de todas las cosas que Él me ofrece. Entonces hemos de aprender a ir a Dios y soltar, no tomar nuestras propias decisiones, sino dejar que Dios sea quien haga. Básicamente eso. Veíamos cómo en la creación fue a través de la palabra de Dios que hubo la separación entre la luz y las tinieblas, en Génesis 1:3. Bueno, vimos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y también vimos el injerto, cómo Dios a través de ese injerto logra darnos esa vida espiritual, ¿sí? Por ahí es donde nosotros tenemos esa vitalidad. Bueno, un segundo aspecto muy importante, entonces ya estamos viendo qué debemos hacer nosotros. Tener fe, ¿sí? Para que Dios haga su parte, para que Él sea el que nos divida, estudiar, pero además de estudiar hay que entrar a algo más profundo, hay que escudriñar las escrituras. Todos nosotros, a excepción de algunas 2 o 3 personas, no tienen las bases de escudriñar. Ahora es muy sencillo, hay unos libros que, mejor dicho, lo llevan a uno de la mano, uno puede ver palabras, puede hacer pequeños escudriñares muy sencillos y profundos. ¿Por qué? Porque Dios dice que en la medida que yo estudie y escudriñe, la división va pues a ser más profunda, ¿sí? No es lo mismo que haya una división superficial a que haya algo profundo, donde yo garantice que realmente no me toque cada día volver a empezar, sino que yo pueda saber que estoy dividido porque hay una forma de saber, ¿sí? En el andar se sabe si yo estoy dividido o no. Entonces, dice en Proverbios 2:1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, este versículo que en otras ocasiones hemos estudiado es un versículo perfecto. ¿Quién más nos puede enseñar? Dios. O sea, uno sencillamente decide el tiempo, el momento. No se trata de hacer estudios de 3 tomos, no, cosas muy sencillas, pero que yo pueda ir dando pequeños pasos. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Quién de nosotros no quiere tener la vida eterna? Y ahora sabiendo que es una vida eterna que podemos llevar frutos, ¿cierto? Y ellas son las que dan testimonio de mí. En Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, aquí está la clave, no hay que quedarse solo con lo que escuchamos acá. ¿Por qué? Porque lo correcto es que yo vaya y escudriñe para ver si estas cosas son así. Eso es lo que Dios desea. Entonces, al vivir según el Espíritu, es crucial escudriñar y comprobar. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos tener un conocimiento espiritual para poderlo contrastar con lo que yo vivo diariamente, ¿sí? Para que su conducta y sus obras se rijan por razonamientos espirituales. Si yo dentro mío, en mi mente no tengo cómo filtrar, pues todo lo que me digan o todo lo que yo vaya a hacer en mi vida no va a tener como ese filtro, sino todo me va a parecer bien. Además, porque nosotros sabemos que el diablo es, mejor dicho, es el mejor escondiendo las cosas y haciéndolas parecer como que sí son.
o sea, apariencia, ¿sí? Bueno, dice acá, no se debe actuar de acuerdo a impulsos, ni ansiedades, ni ideas que se nos ocurran. Tampoco hay que apresurarse, ¿sí? Siempre debe haber un filtro. Hay que escudriñar y comprobar. ¿Qué mejor que la palabra de Dios, que es viva y eficaz? No solamente hay que escudriñar la palabra, sino en la vida cotidiana, que es donde, al punto donde queremos llevar. Si uno tiene en su corazón palabra morando abundantemente, pues esta parte práctica va a ser mucho más sencilla, porque yo voy a detectar de una vez que hay algo que no encaja, mientras que si yo no tengo con qué contrastar, pues todo me va a parecer normal. En la vida espiritual, el creyente no debe pasar sus días en ignorancia. Todo lo que sucede, ya sean pensamientos o sentimientos, alegres, tristes, todo lo que esté pasando en mi vida debe ser escudriñado exhaustivamente a fin de determinar su origen. Fíjense que yo ya tengo un filtro. Hay 3 cosas, antes solo sabíamos de 2. Antes decíamos, bueno, las cosas vienen de Dios o las cosas vienen de Satanás, pero aquí aparece una tercera, y es o las cosas vienen de mi yo, que era lo que no entendíamos. Bien, hay cosas que provienen exactamente de la vida de alma, que está presente en la carne, que sabemos que tiene mucho poder en cada uno de nosotros, y que es necesario que nosotros filtremos si estoy haciendo mi voluntad por necedad o porque lo que yo creo que así es y yo me he conducido siempre así, que ese es el argumento que todos tenemos. Yo no, pero es que a mí me ha funcionado. Yo no, eso tiene que ir a la cruz porque no es lo que yo piense, opine o diga. Hay que filtrarlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que nos permite saber si sí. Entonces, si yo sé que no es mi yo, que no es de Dios, pues solamente queda un origen, que es de Satanás. O bueno, ahí hay que jugar con esa trilogía. Entonces, nosotros debemos entender que en la carne, en esa naturaleza caída, en esa vida de yo, del yo, siempre nosotros tomamos lo más fácil posible, hacer lo más fácil posible, que es imaginarnos, ah, no, yo estoy bien, ya listo, ya filtré la información, eso es lo que yo quiero. Hay que hacer un filtro más profundo, ¿sí? Todo lo que se enfrenta durante el día es tratado de una manera ligera, uno muchas veces acepta, ¿sí? Y lo que sugiere el enemigo sin investigarlo, pero la escritura manda que nosotros lo sometamos todo a prueba. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Por nuestra vida pueden pasar todas las cosas, pero únicamente nosotros debemos retener lo bueno, no podemos ir más allá. Así que el poder escudriñar, tener con qué contrastar, nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria, porque va a ser un filtro y uno dice, no, es para que yo no he ido a Dios o no tengo claro, entonces voy a la palabra, de pronto quisiera escudriñar algo sencillo, ¿qué significa tener paz? Bueno, yo voy y lo escudriño. Todas esas cositas nos van a ayudar en que nosotros podamos tener una separación clara entre el espíritu y el yo, que ya hemos conocido su poder. El problema es que estamos tratando con un enemigo que nos conoce perfectamente, sabe todos nuestros movimientos, sabe todas las cosas de nuestra vida. Entonces, ese es nuestro punto débil, somos nosotros mismos. O sea, nunca antes nos habíamos enfrentado a algo así, porque uno dice, ah, yo conozco a mi enemigo. Bueno, ahora son mis propios pensamientos. Y esa sí es una lucha, ¿cierto? Porque es que soy yo con yo. Bien, el poder y las características de un creyente espiritual vienen de interpretar lo espiritual con palabras espirituales. O sea, nosotros no podemos filtrar cosas físicas, sino únicamente con cosas espirituales, no lo contrario. No podemos filtrar con mis propias herramientas cosas, toca tener con qué poder hacer el contraste. Entonces, la idea es que yo vaya, estudie la palabra, que es la que me va a permitir, porque es viva y es eficaz, y dice Dios
que ella es la que va a hacer la división hasta lo más profundo. No solamente hay que estudiar, hay que ir y buscar las perlas, los diamantes que están en la palabra, escudriñar para que yo pueda saber que es así la voluntad de Dios. Bien, esas son como digamos las generalidades, pero hay cosas más prácticas en la vida, porque lo que todos queremos es llegar a un punto donde yo diga, yo quiero un andar espiritual, pero si yo lo quiero, pues me quedo apenas con lo que escucho. Si la idea es que yo quiera realmente, que mi propósito de vida es que Dios me ayude, pues yo lo hago bolomai, ¿cierto? Que es tomo la determinación, y tomar determinaciones no es fácil, porque generalmente está la carne, está la vida de alma que no me permite y me conoce y sabe cuánta resistencia tengo a estudiar o a escudriñar, o siempre va a haber un algo por encima, no tengo tiempo, bueno, hay más en estos tiempos que pues hay tanta recarga en la casa, pero en fin, no es el tiempo, no es la cantidad, sino es la calidad de tiempo que yo tome. Bien, entonces, para tener la experiencia del andar espiritual es muy importante, y aquí suenan unas cosas como unos contrastes raros. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre lo triste de tener una vida, ¿sí?, en la que el espíritu y el alma están mezclados. Como de pronto lo detectamos algunos, uno dice, oiga, yo estos tantos años en la palabra, ¿cómo así? ¿Sí? Y bueno, o sea, eso es lo que uno pensó al comienzo, pero a estos tiempos dice uno, gracias Dios, o sea, no me morí sin saber que existía el yo y que era mi enemigo. Ya lo sé, ¿sí? Necesitamos decirle, Dios, como ya tú me mostraste eso que tenemos dentro cada uno, muéstrame ahora una vida más elevada. Y la vida más elevada no es que vamos a tener fortuna, plata, viajes, la vida más elevada es que yo tenga paz, que pase, lo que pase, yo pueda ver que mi relación con Dios no es afectada, que el Espíritu me va a seguir mostrando muchas cosas, y que si yo he de ir a dormir, tengo la completa certeza que voy a despertar y que voy a tener algo en las manos que mostrarle a Dios. Y es lo que entregué en esta vida, ¿se acuerdan? O sea, eso que yo llevo para la vida eterna, para mi otra vida. Cada cosa que yo pierdo acá, entre comillas, que yo le doy la oportunidad a Dios que haga por mí, una rayita allá, bueno, un Bitcoin, un dólar, un euro para la vida, para la vida eterna. Si es lo que yo llevo para el otro lado, ¿sí? Porque Dios dice que uno pierde la vida de alma, entre comillas, pero uno realmente gana para Dios. Es algo que hay que trabajar en los pensamientos. No es perder en apariencia y ganar mucho. Como ninguno de nosotros sabe cómo hacer la vida eterna, apostémosle a que allá se nos va a multiplicar lo que llevemos en las manos. Bien, entonces, habíamos arrancado allá diciendo que es por fe. En la vida práctica, que es lo que queremos ver acá, tenemos que entender algo muy importante. O yo tengo fe o tengo sentimientos. Y muchos de nosotros somos muy emocionales. Entonces, yo debo empezar a entender que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Pero que yo sé que Dios hará lo mejor por mí en esa situación. Eso es tener fe. Yo me lanzo, sea que Dios me diga, láncese o quédese quieta, pero sé que eso va a ser lo mejor. Y no voy a estar con el pensar, ay, es que, pues sí, yo hice lo que Dios dijo, pero mire, yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver la fe y los sentimientos. Y nosotros somos un manojo de sentimientos. El que vive por sus sentimientos hace la voluntad de Dios. Y uno dice, uy, sí, entonces estoy bien. Y pone su mente en las cosas de los cielos, ojo,
solo cuando sus emociones lo apoyan. Pero cuando éstas se van, todo termina. Ejemplo, tengo una situación, no tan grave, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí sí me acuerdo que hay un Dios en los cielos, y entonces, Padre, ayúdame, y entonces me pongo como a leer un poquito, y porque ayúdame. Y como ya no tengo nada raro, entonces me siento a ver televisión, porque sí, entonces esas emociones del momento me hacen creer que sí, no, Dios y yo somos cachas, o sea, estamos enyugados, pero en ciertas situaciones, ¿sí ve? Cuando estas emociones o cuando la necesidad termina, entonces yo vuelvo a lo mismo. Entonces fíjense que sí, uno vive su relación con Dios por emociones. Hay que llegar al punto donde mi relación con Dios yo la maneje, es decir, que no esté regida por mis emociones, o sea, estoy feliz, uy no, Dios tal cosa, estoy muy triste, Dios tal, sí, o sea, que yo siempre sea la misma con mi relación con Dios y no solamente vaya a Él cuando lo necesito o cuando estoy muy triste, sino en todo momento, Dios es mi aire, ese debe ser el punto. Entonces yo tengo fe y no solamente voy a Él cuando lo necesito o cuando estoy muy triste, ¿sí? Entonces dice acá, si se vive con un corazón lleno de fe y sumisión, se puede esperar que el Espíritu Santo haga en nosotros esa separación. ¿Por qué? Porque yo ya he aprendido a estar estable sin que sean las emociones las que manejen mi relación con Dios, sino es esa confianza, es la confianza más no la situación, lo que maneja mi relación con Dios. Una vida centrada en los sentimientos lleva a las personas a vivir alejadas de Dios y las conduce a hallar satisfacción solo cuando obtienen gozo. Si uno se pone a mirar esto, miren, cada frase de esas es totalmente cierta. Si yo soy una persona que vivo centrada en los sentimientos y yo creo que Dios me falló aquí, entonces, eso como que voy a dejar unos días, eso de orarle a Dios. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué? Porque es que yo estoy aflorado en sentimientos, entonces eso me aleja de Dios. Y cuando estoy contento porque yo creo que Dios hizo lo que yo quise, me dio gusto, entonces ahí sí estamos súper los dos. Eso no puede ser así. O sea, no puede ser. Una vida de fe hace que la persona viva para Dios y halle satisfacción en Él. O sea, no que solo halle la satisfacción cuando Dios me dio gusto. Si posee a Dios, no hay nada más que lo pueda alegrar. Esto me encanta, porque a veces nosotros nos han vendido la idea de que nuestra vida son momentos felices, y sí, en la carne, pero realmente si uno tiene a Dios arraigado, no hay nada más. O sea, sí, por supuesto que uno está contento, pero es que uno está contento siempre porque tiene a Dios. Es feliz, no se desanima por las decepciones de la vida, porque eso no hacen que Dios y yo cambiemos, o sea, que tengamos esa relación. O sea, sí, ahí fallé o no se me dieron las cosas, Dios sabrá por qué, listo, sigo adelante, pero no permito que las emociones manejen mi creencia, mi fe, mi convicción. Yo tengo que aprender a entender que Dios no está ahí para hacer mi voluntad, ni para hacerme, digamos, feliz, digámoslo, no, qué pena es decirlo de esa manera. Dios es mi Padre y Dios está ahí porque me ama. Sí, por supuesto que Él está atento a mis cosas y es algo muy de la carne que uno siempre quiera que Dios le dé gusto, pero hay que entender que esto no se trata de un trueque, que sencillamente, por supuesto que Dios quiere darme lo mejor, y a veces lo mejor no es lo que yo creo que es lo mejor. Son cosas que hay que sentarse y uno mirarse, y esto nos lo ha hecho la vida de Alma. Nos hace creer que en los momentos donde más necesitamos a Dios no está, y no es cierto. Él está, pero yo no podría entrar a decir ¿por qué? Porque Él tiene el control. ¿Por qué Él permite? No lo puedo, no se los podría decir, no sé. Sencillamente, bueno, es así. Y un día podremos preguntarle. Entonces, creer confiadamente
que el Señor nos dio su espíritu y que mora en la parte más profunda de nuestro ser. Nuestro espíritu es la llave, ¿sí?, de la vida de Cristo en nosotros. O sea, saber que Él mora ahí y que nosotros siempre vamos a tener ese gozo. O sea, no se va a ir. Por eso el gozo puede ser constante. Dice que la dirección del Espíritu Santo no está en la mente ni en los pensamientos, sino en la voluntad, ¿sí? Se debe ceder ante Dios y permitir que el Espíritu Santo regule la conducta. Bueno, aquí ya no veo más. Bien, un paso más. Entonces, vamos viendo lo que yo tengo que hacer. Tengo que estudiar la palabra, escudriñar. Tengo que entender que la fe y los sentimientos son totalmente opuestos. Y ahora viene una cuarta parte y pues conseguí acá una foto un poco fea, un poco espeluznante, pero pues varias veces lo consideré y la dejé para que nosotros podamos entender. ¿Quién es nuestra naturaleza? ¿Sí? Nuestra vieja naturaleza, ¿sí? El pecado. ¿Y quién es ese yo? ¿Sí? El yo nuestro, en el que no hay nada bueno. Sencillamente esa es la razón de dejar de pronto la fotografía. Entonces es entender que esos somos nosotros en nuestra vieja naturaleza. Ahí no hay nada bueno. Esa vieja naturaleza, esa muerte que está ahí es enemiga de Dios. Y en ella no se encuentra nada bueno. Si en algún momento uno piensa que en uno hay algo bueno o rescatable, entonces se acuerda de esta figura y puede recordar que no hay nada bueno. En mí no hay nada bueno, ¿sí? Solamente lo que hay en Dios. Bueno, en Romanos 7:24 dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto lo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que vamos a ver a continuación. Dice, en la antigua Roma, en los tiempos de Jesucristo, existían dos formas de pena de muerte muy severas para los condenados por insurgencia o por asesinato. Una de ellas era la crucifixión, que consistía en fijar al inculpado en un madero, comúnmente atravesando sus pies y sus manos con grandes clavos. Ya nosotros supimos que esa fue la muerte de Jesucristo. Ahora, la otra era exclusiva para los asesinos. Estos eran atados con cadenas al cuerpo del muerto de su víctima. Y así se enviaba al desierto, obligándolo a permanecer de esta manera, hasta que también moría por el efecto de la putrefacción del cadáver. Entonces uno se imagina esta escena y no puede pensar en que es algo muy triste, o sea, muy deprimente. No puede uno imaginarse esa persona todo el tiempo, uno tratando de quitarse ese cadáver de encima, ¿cierto? Ahí no hay nada. Y dos, considerando que en algún momento, bueno, todo lo que sucedió, por qué lo mató, qué sé yo, no sé, o sea, qué más pensamientos. Es muy probable que el apóstol estuviera pensando en esta escena cuando decidió incluir esta expresión en su carta. Si esto es así, entonces el pecado con la fuerza del yo son como ese cuerpo en descomposición pegado a nosotros, que nos contamina célula por célula. Entonces, Juan nos había hecho el favor de mandarnos esto en un audio, no sé si se acuerdan que él nos lo explicó, aquí sencillamente ahondé un poquito, pero básicamente es esto. Nosotros estamos dentro de un cuerpo que es un cuerpo que va a morir y eso lo debemos tener claro todos. Eso no es lo rescatable. Lo que nosotros debemos entender es que solamente cuando nosotros vamos a la cruz, nos liberamos de este cuerpo, es que podemos estar en paz, como vivir tranquilos, ¿sí? Y, ¿qué más? Dice, esta es la comparación entre el pecado con la fuerza del yo,
y la nueva naturaleza. Una visión muy viva de lo que sucede dentro nuestro. Por eso el apóstol Pablo llega a esa conclusión: miserable de mí, lo más bajo, lo más humillante. Una situación que se tiene hasta que seamos manifestados en gloria o cuando pues vayamos a dormir. Hasta ese momento nos vamos a liberar de este cuerpo. Es difícil hacer la división del cuerpo y del alma desde nuestro esfuerzo cargando este cadáver. Por eso es que Dios nos ayuda, dice, por ello ha de ser por la fe que permite fijar los ojos en las cosas del Padre Celestial, donde se encuentra reposo y paz. Esto es madurez, haber llegado a este punto, a reconocer dicha naturaleza en los hombres, tanto creyentes como incrédulos. Y, por supuesto, hoy estar agradecidos con Dios de habernos dado tan grande muerte, quitándonos de encima esa carga. Es una gran forma de verlo. O sea, nosotros debemos estar agradecidos de esto, de que Dios, Él sabe, desde siempre supo y buscó la solución. En medio del gran conflicto que se soporta, viene una paz que se sabe que no es nuestra, que permite echar toda ansiedad sobre Dios, sabiendo que Él conoce nuestros corazones. Ciertamente ya no ponemos los ojos en nosotros mismos, en este cadáver tan putrefacto que somos, ni en hombre alguno, es solo en Cristo, dando como resultado la humildad y la mansedumbre que nuestro Padre requiere para poder hacer la división. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos por qué nos queremos dividir, ¿sí? O sea, porque hay una naturaleza que ahí está, pero no nos bendice. Bien. ¿Qué más? Entonces ya vimos que debemos estudiar, escudriñar, que debemos separar nuestras emociones, separarlas de la fe, que debemos entender que en nosotros no hay absolutamente nada bueno, ¿sí? Que ya Dios nos permitió la separación y que debemos agradecérselo. Y yo creo que hoy podemos ver un último aspecto y es acerca del quebrantamiento del creyente. Hemos trabajado este tema de alguna manera, aquí no lo vamos a ver todavía a gran profundidad, pero volvemos a traerlo a colación porque es muy importante quebrantarse delante de Dios. El creyente debe abandonar la necedad y con humildad aceptar el punto de vista de Dios, reconociendo que nuestra vida de alma es incapaz de agradar a Dios. O sea, nada, absolutamente nada de lo que hay en nuestra vida de alma que no se lleve a la cruz puede agradar a Dios. Eso nosotros lo hemos entendido de una manera, o sea, no ha sido fácil, pero Dios lo dice. Especialmente nuestros sentimientos, todas nuestras cosas, debemos llevarlas a Dios y que Él sea quien nos enseñe. Se debe tener un corazón tal que permita al Espíritu Santo exponer una por una las vilezas de la vida anímica, así como lo hemos visto acá. No ha sido fácil exponer la vida de alma porque ella se inquieta, como lo veíamos en otras clases. A la carne no le gusta, ¿sí?, que sea expuesta, y no le gusta es porque mientras nosotros no estemos separados, no vamos a amar a Dios desde nuestra vida de alma. Sí, eso lo debemos tener totalmente claro. Cuando uno se empieza a adentrar y a separar, por supuesto que la vida de alma está incómoda, como así que yo tengo que llevar a la cruz, pero es que yo quiero, no. Entonces, nuestro corazón realmente debe tener la humildad. Básicamente el quebrantamiento de un creyente tiene que ver directamente con la humildad, ¿sí? Por la fe se debe confiar en la evaluación que Dios hace de nuestra vida y estar dispuesto a que el Espíritu Santo, mediante la palabra, nos revele lo que es nuestra vida. Eso es quebrantarse, que yo le permita a Dios escanear mi vida, ¿sí? O sea, aquí está mal, corrige, corrige, corrige. Lo que nosotros hacemos con los chicos en estos tiempos, nos mandan su taller y nos dicen, mira, acá te faltó, aquí esto está mal, corrige aquí, corrige allá. Es lo que Dios pretende, pero para poder hacerlo necesita que nosotros tengamos esa humildad de poder recibir y decir, sí, Padre, no lo entiendo muy bien,
pero yo voy a tratar, yo voy a disponer mi voluntad, mi actitud, ¿sí? Bien, dice, solamente así Él podrá guiarnos en la senda de la liberación de la vida anímica. Si yo no quiero soltar mi vida de alma, pues Dios no lo va a poder hacer y no, ni siquiera me va a obligar. Si Él dice, no quiero, pues no hay problema. Al principio esta separación es solo conocimiento, pero debe llegar a ser experiencia. Nosotros estamos en ese punto de transición. Cada uno de nosotros debe sentarse y decir, oiga, yo ya me estoy dividiendo, aunque sea un poquito, yo ya estoy entendiendo el poder de la vida de alma, yo hago lo que no quiero hacer y lo hago, entonces ahí todavía tengo problema, no he soltado aquí, todavía sigo pensando en mí, todavía no voy a Dios, no voy, entonces todavía tengo el poder amarrado. Entonces, ¿por qué? Porque esto debe pasar a la experiencia. Únicamente por la experiencia pueden los creyentes saber cómo se separan el espíritu y el alma. Y recordemos que la experiencia no es que nos vamos a transformar, no, vamos a ser los mismos, sino que yo ya en el momento en que tome una acción, digo, momento, realmente le hablé, le pedí al Padre, ya fui, tomé esa decisión, le dejé a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el creyente debe permitir que el Señor divida su alma de su espíritu. No solo debe desear, telo, ¿sí? Que el Espíritu Santo y la cruz operen en él, anhelarlo, telo, sino debe, o sea, no es orar por eso, no, sino también debe estar dispuesto a experimentarlo, es decirle, Padre, yo ya estoy listo, yo quiero realmente aprender a caminar espiritualmente contigo. Entonces, hay unas pequeñas acciones que me pueden empezar a mostrar si yo ya he empezado a hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que sí he quebrantado algunas cosas de ese hombre exterior, de esa vida de alma? Dice, las actividades externas quedan confinadas a la esfera exterior. Entonces, obviamente, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, en estos momentos, pues tengo que hacer muchas cosas. Eso está en la esfera de mi vida externa. Mientras que el hombre interior continúa disfrutando de la presencia de Dios. Esto es muy importante que cuando reciban la diapositiva, entonces uno dice, bueno, es que yo no lo entiendo muy bien, vuelvo y lo leo. Yo puedo estar en mi trabajo, inclusive corrigiendo unos talleres a mis estudiantes, pero en un momento yo levanto la mirada y digo, ay Dios, gracias, mira tan chévere, puedo ver el sol, ¿sí? Entonces, puedo estar en lo externo y al mismo tiempo puedo en un momento detenerme y decir, ay Padre, gracias, o dame fortaleza, o qué sé yo, sí, es algo que yo puedo hacer, estar en la presencia de Dios, siempre tenerlo velando ahí en mi mente, o sea, siempre estoy ahí con Él, independiente que yo esté trabajando. Las distracciones quedan relegadas a la esfera externa y no pueden penetrar a la esfera interior. ¿Cómo así las distracciones? El mundo tiene muchas distracciones, pero es una cosa que hayan distracciones y otra cosa que eso yo permita que lleguen a mi espíritu. Las distracciones, bueno, lo que hay fuera, son tantas cosas, pero yo no puedo permitir que lo que pase fuera de mi vida afecte lo que yo tengo con Dios en mi relación. No sé si eso sea claro, o sea, una cosa es lo que está pasando afuera, por ejemplo, la pandemia es un gran ejemplo, es una cosa terrible, devastadora, es algo que uno no, o sea, lo piensa y duele. Y por ejemplo, nosotros los que tenemos a cargo chicos que están pasando situaciones tan difíciles, uno le duele el corazón, pero en lo interior uno sabe que el control lo tiene el Padre y que solamente en la voluntad de Él está que se encuentre la vacuna, el día que empiece a cambiar esto, ¿sí? Entonces uno sabe que Dios dijo en su palabra, si ven lo importante de conocer la palabra, que cada día será peor. Entonces,
eso tiene que ser claro dentro mío. Yo por supuesto que le puedo orar porque Dios les dé fortaleza, porque Dios le permita a esas personas que están sufriendo, que no tienen alimento, que les llegue claro. Pero yo debo saber que esta situación como tal, no va a cambiar para bien. Digamos, no es que salgamos de esta pandemia y el mundo ahora sí se organice, todos vivamos en paz, no. No sé si yo sea clara en lo que estoy diciendo. Sí, sí, por favor, es que ahí tiene que quedar, o sea, yo debo, por supuesto, mi oración, pero dentro de mi corazón hay que pedirle a Dios ya. Bueno, a veces vamos a entender más adelante que cuando uno ora, pues Dios ya tiene trazado un plan. Uno lo que pasa es que ora para que él le ayude, pero él ya tiene trazado su plan. Bueno, a lo que vamos a entender. Pero lo que está sucediendo afuera no puede permear mi relación o hacerme pensar que Dios es malo, que cómo así, que no, esto está escrito y va a ser peor y los tiempos cada vez van a ser más difíciles. Dios nunca nos ha mentido. Entonces, esto que estamos viviendo fue escrito y no va a cambiar, cada vez va a ser peor. Pero pues en su misericordia, Dios con los que le pedimos, le oramos, va a hacer algo. Pero eso no debe afectar mi relación con Dios en ningún momento. Si ven, el hombre exterior, las situaciones, todo lo que ya fuera y lo que yo siento adentro. Y no es que yo sea mala ni malvada, sino que eso es lo que hay que hacer. Algunos creyentes viven como una sola persona por tener mezclada el alma y el espíritu. Otros viven como si fueran dos, tienen separada el alma del espíritu. Entonces, resumiendo, cuando yo permito que las cosas de afuera afecten mi relación con Dios, porque no las he podido, sí, o sea, yo estar brava con Dios porque Él, ¿por qué permitió esta pandemia? Hay tantas personas que están muriendo y entonces ahora Dios ya no voy a confiar en ti. Fíjense que ahí no pude separar, estoy mezclada. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los que son una sola persona? Cuando se ocupan de sus asuntos, su ser entero se involucra. Entonces, los que son de cuerpo y alma, entonces todo el tiempo, como son de cuerpo y alma, cuando están en su trabajo, entonces dice, su ser entero se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque es que o están en el trabajo, no tienen todavía o no hay la capacidad, no tenemos, porque de estar en el trabajo, pero estar en la presencia de Dios, ¿sí? Sino están en el trabajo y se olvidaron que Dios, o sea, nos olvidamos que Dios existe, ¿sí? O nos olvidamos sino nos concentramos. Entonces, eso hay que trabajar. Entonces, cuando oran, tienen que dejar todo lo que están haciendo y tornar su ser a Dios. Entonces, es muy difícil uno coger sus pensamientos y sentarse a orar porque está en el trabajo. Bueno, yo les dejo ahí para que esto lo vamos viendo y lo vamos trabajando. Bien, pero los que han sido quebrantados por el Señor pueden ocuparse en sus asuntos prácticos con su hombre exterior y al mismo tiempo continuar habitando con Dios y su presencia. Entonces, hasta aquí es algo para que vayamos trabajando, meditando. Por supuesto que esto no es la última palabra. Siempre les he dicho que por favor, esto es para su consideración. Obviamente es algo que nos toca trabajar a todos, algo nuevo, en lo que todos debemos estar unánimes, pero pues Dios nos lo colocó en nuestras manos, eso significa que lo podemos hacer. Que Dios los bendiga. Así es. Amén. Bueno, muy bien. Sarita, preguntas, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta, Señora, cuéntame, Nucitas. Es un versículo que ya hace tiempos tengo en mi mente, pues como hemos hablado del cuerpo, alma y espíritu, y que el cuerpo es naturaleza caída, ¿sí? Pero hay un versículo que me gustaría, no sé, a la luz de lo que estamos trabajando, cómo lo tomaríamos. Ese en Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,